Pablo con un matrimonio. Pablo se encuentra con Priscila y Aquila. ¿Y dónde se encuentran ellos? En Corinto, dice la Biblia, una región llamada Corinto. Y si nos ponemos a pensar, este fue uno de los mejores encuentros que Pablo tuvo para la evangelización mundial. Porque después que se encuentran con Pablo, Priscila y Aquila, se convierten ellos en los mejores evangelistas y empiezan incluso a ayudar a Pablo en su ministerio por toda su vida. Pónganse a meditar un poco en esto. Se encuentran con Pablo, este matrimonio, y porque recibieron la mejor respuesta de sus vidas, ellos se convierten a ser discípulos de Cristo y ayudar a Pablo en toda la obra misionera. ¿Qué tipo de cambio surgió allí? Hermanos, ustedes que están presentes acá, ¿eh? Algunos tienen su vida de fe, tienen a Cristo en sus vidas, o algunos recién están conociendo acerca de esto. ¿Qué puede llegar a suceder en mi vida que cambia mi vida a 180 grados por completo? Algo tuvo que haber pasado en ese encuentro. Priscila y Aquila eran de Italia, fueron echados de ese lugar. ¿Por qué? Pues por alguna situación política. Se encuentran allí con Pablo. ¿De qué les habló Pablo en ese lugar? ¿No es cierto? ¿De qué les habló Pablo? De Cristo, del reino de Dios. Pero no fue simplemente que le conversó, sino que lo que le transmitió Pablo fue una respuesta tan grandiosa que su vida de ellos dos se transforma por completo. Eso es lo que hoy tenemos que descubrir. ¿Qué sucedió? Y después que se encuentran con Pablo, ellos llegan a ayudar a Pablo toda su vida. Hermanos, dentro del horario de Dios no existen coincidencias para nosotros. Amén. Este encuentro no fue una coincidencia. Esto no fue al azar. El que ustedes hayan llegado hoy a la iglesia, eso no es coincidencia. Esto está dentro del horario absoluto de Dios. Ahora, hemos hablado mucho acerca del horario de Dios. El día viernes, si no escucharon un mensaje, les animo, vean el mensaje del día viernes que tiene que ver, que se conecta con hoy. Cuando hablamos del horario de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguna vez han salido a la calle y le han predicado a alguien y esta persona quizás no quiso escuchar? Pues está bien, sucede a veces esto. Pero luego te encuentras con esta persona y esta persona se convierte en la persona más devota que han conocido. ¿Qué pasó allí? Eso está dentro del horario de Dios. Que quizás el día que tú te encontraste con esta persona todavía no era el horario de Dios. Pero llegó un día el horario de Dios y Cristo tocó su vida, Cristo tocó su corazón y lo transformó. Pero no solamente esperamos con los brazos cruzados el horario de Dios, sino que mientras vemos el horario de Dios, preparamos las situaciones para que se dé el encuentro absoluto. Ahora, dentro de esto ustedes pensarán, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos interferir nosotros dentro de lo que Dios ha planificado? No. Estoy refiriendo a esto, que mientras esperamos a que Dios nos dé el encuentro con los discípulos absolutos, ¿qué hacemos? Preparamos nuestro estado espiritual. Y cuando empezamos a preparar el horario de Dios, entonces Dios nos va a dar el encuentro con los discípulos absolutos. Pónganse a pensar en cómo nosotros nos hemos encontrado, hermanos. Los que están aquí, los que vienen ya mucho tiempo aquí. Claro, estuvo dentro del horario absoluto de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, uno de nosotros estuvo preparándose de manera espiritual, estuvo teniendo una preparación espiritual para que Dios nos dé este encuentro. La semana pasada, semanas anteriormente, hemos estado viendo algo, vimos el encuentro de Pablo. ¿Con quién se encuentra primero Pablo? Con Ananías, ¿sí? En ese encuentro, ¿quién estaba haciendo la preparación espiritual? Ananías.
Porque cuando Dios llega a la vida de Pablo, Pablo era alguien que perseguía a la iglesia, y cuando Dios llega a la vida de Pablo, Dios le dice, anda a la calle derecha, que ahí hay uno que está orando. ¿Qué estaba haciendo Ananías? Estaba preparando su estado espiritual. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dentro de su horario absoluto, hizo el encuentro absoluto con Pablo y Ananías. Ahora vemos el capítulo 18 de los Hechos. Está Priscila y Aquila pasando por una situación de dificultad. Imagínense que tienen que huir de su país por alguna cuestión política. Pasa esto, ¿no es cierto? Pero dentro de eso, ¿qué es lo que Dios tenía preparado? Estaba Pablo preparando su estado espiritual y estaba Priscila y Aquila, y Dios, ¿qué hizo? Hizo el encuentro absoluto. Entonces, si Dios me dice que vayamos a todas las naciones a levantar discípulos, ¿cómo es que yo voy a encontrar a esos discípulos? Preparando mi estado espiritual. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, tienes que preparar tu estado espiritual, hermano. Tienes que preparar tu estado espiritual. Porque solamente entonces vamos a poder tener la bendición del encuentro con los discípulos absolutos. Todo está en la mano de Dios. Nuestro nacer en la mano de Dios. Ninguno de nosotros aquí decidió cuándo nacemos, ¿no es cierto? Dios decidió eso. Cuando morimos, eso está en las manos de Dios. Y también los mejores encuentros están en las manos de Dios. Pero no quiere decir, como les vuelvo a repetir, que nosotros solamente esperamos con los brazos cruzados. No, preparamos para que Dios nos dé este horario absoluto. ¿Y dónde podemos hacer esto? En el tiempo del culto. Ahora, miren, hermanos, en este momento podemos ir preparando nuestro estado espiritual. Este es el mejor tiempo para mí. Cuando vengo el día domingo, no es que solamente estamos cumpliendo con ir a la iglesia, hermanos. Vengo el día domingo y ¿qué tengo que hacer? Este es el mejor horario para mí, para preparar mi estado espiritual. Porque toda la semana, claro, hay estudiantes acá, se la pasan estudiando. Toda la semana hay empresarios acá, se la pasan trabajando. Toda la semana se la pasan ocupados en otras cosas. En el tiempo del culto es el mejor momento donde puedo empezar a preparar mi estado espiritual. Y cuando ese estado espiritual empiece a prepararse, prácticamente lo que estoy haciendo, estoy preparando el horario de Dios. Estoy preparando el horario de Dios. Hermanos, hay remanentes aquí, jóvenes de la iglesia, que están pasando por dificultades. Yo lo sé, los veo. Me doy cuenta rápidamente de las dificultades que están pasando. Pero remanentes, oigan esto. Mientras más preparan su estado espiritual, van a ver las respuestas que Dios empieza a derramar sobre sus vidas. Amén. Así que realmente debemos levantarnos como una iglesia, como una torre para la evangelización mundial. Todo está dentro del horario absoluto de Dios. Amén. Pero vamos a ver tres horarios. Vamos a ver tres horarios. El primer horario, el horario de Dios. ¿Sí? El primer horario, el horario de Dios. Si vemos el horario de Dios, podremos ver hacia qué camino tengo que seguir para la evangelización mundial. Pónganse a pensar un poco en esto. Cuando ustedes iban al colegio, cuando íbamos al colegio, ¿qué es lo primero que nos entregaban? ¿Recuerdan? Nos entregaban nuestro cronograma. Lunes de 9 a 11, matemáticas, ¿no? De 12 a 1, recreo, etcétera, ¿no? Un cronograma. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya. Siguiendo ese cronograma, siguiendo ese horario, podíamos nosotros concluir el año, ¿no es cierto? Y si no seguíamos ese horario,
pues iba a haber colores rojitos ahí en su libreta escolar. ¿No? ¿No es cierto? Entonces, vemos de esta manera. Si yo puedo ver el horario absoluto de Dios, si puedo ver el horario de Dios, quiere decir que voy a cumplir la meta de mi vida. ¿Me estoy dejando entender? Si yo veo el horario de Dios, es decir, qué es lo que Dios está preparando para mí, voy a poder ver hacia dónde me tengo que dirigir. Vean ustedes, Pablo no fue el único discípulo de Jesús. Estaba también Mateo, estaba también Lucas, estaban los 12 discípulos. No eran 12 solamente, eran 120 que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Ustedes creen que ellos dijeron, ahora qué hacemos? No sé, bueno, ya tú ves lo que haces, yo también ya veo lo que hago. Imagínense ese encuentro, desciende el Espíritu Santo y le dice, ahora están llenos de poder, ¿ahora qué hacemos? No sé, a ver, tú vas para Macedonia y de repente yo un ratito para Roma. Ellos no hicieron eso, sino que ellos vieron ¿qué? El horario absoluto de Dios. Vieron ese horario absoluto de Dios. Ahora, Jesús llama a sus discípulos y por 40 días les habla acerca del reino de Dios. Escuchen bien, ¿eh? Jesús llama a sus discípulos después de resucitar y por 40 días en el Monte Olivar les habla acerca del reino de Dios. Pero ¿quién no estaba presente allí? Pablo no estaba allí. ¿Ah? Pablo no estaba allí. Jesús resucita, reúne a sus 12 y les empieza a hablar acerca del reino de Dios. Pero Pablo no estaba allí todavía. ¿No? Y Priscila y Aquila tampoco estaban allí. Sin embargo, vemos en los escritos, en la Biblia dice, Pablo salía y con denuedo hablaba acerca del reino de Dios. Y aunque Pedro también lo hizo, la Biblia no dice explícitamente, como lo dice con Pablo, que hablaba acerca del reino de Dios. Pero Pedro sí estuvo allí, presente en los 40 días. Y luego vamos a ver que Priscila y Aquila, cuando se encuentran con Apolos, le preguntan, ¿fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Y Pablo no estaba en Hechos capítulo 2. Él no estaba allí cuando descendió el Espíritu Santo. Pablo no estaba allí. Pero ¿quién le habló a Priscila y Aquila acerca de eso? No sé si me estoy dejando entender. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? A pesar de que yo no estuve allí presente en el aposento alto hace 2000 años atrás, nosotros también podemos predicar del reino de Dios. Aunque no estuve allí, el que sí estuvo allí está dentro de mí. Aunque yo no estuve allí, el que sí estuvo allí está dentro de mí. El Espíritu Santo. Entonces, cuando empiezo a entender este ministerio y empiezo a entender este misterio, digo, wow, es tremendo lo que tenemos. Podemos hablar de algo que sucedió hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, y podemos testificarlo con toda seguridad porque Dios está con nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el horario absoluto de Dios. O sea, el horario de Dios no está limitado por fecha, no está limitado por un día, una hora, ni siquiera por un cuarto. El horario de Dios trasciende todo esto. Pablo no estuvo presente en los 40 días con Jesús, sin embargo, él hablaba con denuedo del reino de Dios. Ese es el horario de Dios. Priscila y Aquila hablaron acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pablo sabía acerca de esto. Sin embargo, ellos le predican a Apolos, que más adelante veremos, que se vuelve un discípulo absoluto. Y ese encuentro nuevamente, ¿cómo sucede? Porque estaban ellos preparando el horario de Dios. Entonces, si vemos el horario de Dios, las respuestas van a venir, hermanos. Van a venir. Vamos a tener estos encuentros con personas que van a poder cambiar el mundo.
Hermanos, ustedes tienen un secreto tan maravilloso que el mundo no les puede dar. El mundo no tiene esto. Solamente la Biblia nos habla de este secreto tan maravilloso, hermanos. Y si vemos el horario, mira, Priscila y Aquila eran peregrinos de Roma y Pablo fue perseguidor de la iglesia. Antes que él se convierta en un discípulo, Pablo, ¿qué hacía? Él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos. Sin embargo, miren, peregrinos, Priscila y Aquila, un ex perseguidor de la iglesia, ¿qué sucede? Se encuentran y ¿qué hacen ellos? Transforman la región y empiezan a cambiar el mundo entero. Cambiaron su destino. Cambiaron el destino de otros. Si vienes hoy a la iglesia por primera vez o estás aquí, de repente te invitó alguien, ponte a pensar en esto. ¿Por qué Dios ha permitido que esté aquí en este lugar hoy? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Porque Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue obrando. Pero tienes que preguntarte, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Lo que Dios quiere darte es lo mejor. Es Cristo. Y lo ha venido haciendo por tanto tiempo, a lo largo de toda la historia. Hoy es el horario absoluto de Dios. Amén. Segundo horario. Es mi horario dado por Dios. Hemos visto el horario de Dios. Ahora vamos a ver mi horario dado por Dios. Pablo en Romanos 16, versículos 25 al 27. Romanos 16 del 25 al 27. Pablo dice, mi evangelio. ¿No? Mi evangelio, dice Pablo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando Pablo dice mi evangelio? ¿Acaso él creó algo y luego les compartió? No. Lo que Pablo está diciendo era, este evangelio que he recibido, lo he personalizado, es mío. No solamente fue el evangelio que me habló Ananías, no solamente fue el evangelio que me hablaron los de Jerusalén, sino que este evangelio es mío. Yo estoy viviendo este evangelio. Yo estoy testificando este evangelio. Soy un testigo de lo que Dios ha hecho en mí por medio de este evangelio. Mi evangelio. Y donde sea que vayamos, recuerden, ustedes tienen este misterio que fue oculto desde tiempos eternos. Con el evangelio tan precioso que tenemos, empecemos a rendir gloria a Dios en todo lo que hagamos. Tienen algo tan precioso, tienen algo tan grandioso. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Amén? ¿Qué estamos haciendo? Tengo que pensar, mi horario tiene que llegar. Mi horario para predicar el evangelio tiene que llegar. Mi horario para disfrutar este evangelio tiene que llegar. Les he dicho, está el horario de Dios, pero ¿qué tengo que hacer yo? Preparar el horario de Dios. Y entonces tiene que llegar este evangelio a mi vida y es simple. Donde sea que Dios me ponga, allí hay un horario. ¿Dónde viven? En su región, en su lugar de estudio, en su colegio, en su universidad, en su lugar de trabajo, en su casa, allí está el horario de Dios. Pero recuerden esto, hermanos. ¿Cómo descubro esto? Dentro de la iglesia lo puedo descubrir. Amén. Dentro de la iglesia, aquí, en este lugar. Porque el mundo no les va a enseñar esto. Y cuando empiezan a ver esto, el horario de Dios, se van a dar cuenta. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dios le dice a Ananías está hablando con Dios y no está muy seguro allí Ananías de ir a ver a Pablo porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces Ananías le dice, Señor, ¿estás seguro que él es? ¿Estás seguro que es Pablo? Porque acuérdate, él está persiguiendo a tus hijos, lo está matando. Y Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los hijos de Israel y de los demás. ¿Qué estaba pasando allí? Estaba sucediendo el horario de Pablo. Ahora, ustedes tienen que entender, Dios tiene un horario específico para cada uno de ustedes, no importa la edad. Amén, no importa, aquí no estamos hablando de edad, porque algunos dentro del horario de Dios fueron elegidos a los 15 años, 16 años como David, algunos más adelante como Abraham o como Moisés. Pero lo que sí es cierto es que Dios sí tiene un horario preparado para mí. Y cuando les digo esto, hermanos, no es para que uno cruce los brazos y diga, bueno, algún día Dios me responderá, algún día Dios. Tengo que empezar a tomar acción. Amén. Empezar a preparar el horario de Dios. Piensen en esto. Piensen en esto. Jesús habla acerca de la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. El punto de esto es, el novio se va, pero va a regresar. Y mientras está por regresar el novio, que es Cristo, amén, dice que las vírgenes imprudentes no prepararon aceite suficiente para sus lámparas. Entonces pasaba un día, otro día y ya se había acabado el aceite. Y si se iban vuelta a recoger más aceite, podía ser que perdían la entrada para ir a la boda. Entonces le dijeron a las vírgenes prudentes, préstanos un poco de aceite. Y las vírgenes prudentes le dijeron, lo siento, no podemos hacer esto. Porque si te damos ahora, ya no vamos a tener suficiente para nosotros. Y entonces todos nos vamos a quedar afuera. ¿Qué es lo que estaban esperando allí las vírgenes? Estaban esperando el horario de Cristo. Pónganse a pensar en eso. Estaban esperando el día que regrese. Pero mientras venía, ¿qué hacían? Preparándose. Se estaban preparando. ¿Amén? Estaban preparando. Entonces hoy debo entender, Dios tiene un horario para mí, porque Dios me ha llamado como su instrumento escogido. Amén. Dile a tu hermano, eres un instrumento de Dios. Eres un instrumento de Dios. Tercer horario. El horario de mi región. El horario de mi región. ¿No? Para esto tenemos que ver dónde vivo, dónde estamos. Miren cómo está su región, es decir, donde ustedes viven, su alrededor nada más. ¿Qué es lo que más predomina en ese lugar? ¿Qué es lo que más predomina en ese lugar? De repente puede ser una religión, de repente puede ser un deporte, de repente puede ser las fiestas, porque pasa eso, en ciertas regiones predomina esto. De repente puede ser costumbres, lo que predomina. He ido a lugares donde por costumbres hay semanas que uno puede entrar, como semanas que cierran la calle para poder armar sus toldos, ¿no? Porque son costumbres que tienen en esa región. O sea, hay algo que está predominando en el lugar donde yo vivo. La pregunta es, ¿por qué no puede predominar la luz de Cristo aquí? ¿Por qué donde yo vivo no está predominando la luz de Cristo? ¿Y por qué la iglesia no tiene fuerza suficiente para hacer luz en ese lugar? Espiritualmente, miren lo que está pasando a su alrededor de la región, hermanos. Y tenemos que realmente clamar a Dios y pedirle que levante a cada uno de nosotros como una torre de luz. Amén. Si el lugar donde estoy viviendo está lleno de delincuencia o está lleno de oscuridad, tinieblas, de cosas muy malas, pues por esa razón Dios te está poniendo allí. Porque no hay, digamos, no es que cualquiera tiene la opción de agarrar y decir, no me gusta esta región, me voy a mudar a otro lugar.
No cualquiera puede hacer eso. No es tan fácil tomar esa decisión tampoco. ¿No es cierto? Porque esa región es un lugar donde uno vive. Los hijos van al colegio. De repente tienen su casa comprada allí. Pero si estamos en ese lugar, también tengo que entender que ese lugar Dios tiene preparado un horario para ese lugar. Amén. Yo estoy orando mucho por esta región. O sea, Dios tiene un plan en este lugar. Por eso Dios nos mantiene acá. Pero tengo que empezar a ver cuál es el horario absoluto de Dios. Y desde ya en oración ya lo estoy viendo. Si Dios nos tiene acá es por algo. Y por algo Dios ha puesto pistas nuevas acá. Amén. ¿Se han dado cuenta? Dios ha puesto pistas nuevas allí. Por algo Dios está limpiando más y más alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Si yo estoy en una región donde de repente afuera ni bien salgo, ya es fiesta, ya es gente tomando, ya es... En ese lugar, Dios, o me usas para transformar esta región con el Evangelio, o me mueves a otro lugar. Tomen determinación, hermanos. Amén. Son hijos de Dios. Señores, en este lugar salgo y hay esto, hay lo otro, hay bulla, hay desastre. Señor, usa mi vida para transformar esta región. Y si no, Señor, pues guía mi vida, por favor. Amén. Tenemos que empezar a hacer plataforma. Que nuestra casa, piensen en esto, que su casa, que la iglesia sea un lugar de refugio para los oprimidos, un lugar de descanso para los afligidos, un lugar de paz para los cansados, un lugar de liberación para los que están atrapados. Amén. Veo a algunos remanentes y veo a los jóvenes y yo sé que hay dificultades que están pasando. Su rostro lo dice así. Y me pongo a pensar, Señor, una casa de misión donde estos remanentes pueden venir y tener hábitos diferentes. Donde estos remanentes pueden venir y tomar un sistema espiritual diferente para que cuando salgan al mundo no sean devorados, sino más bien ellos trastornen el mundo. Ellos puedan ser luz allá afuera. Miren Corinto. Corinto era un lugar central para los griegos. Había puertos comerciales de ambos lados. Y en ese lugar había un templo de Afrodita. Había idolatría. Había sacerdotisas que muchas veces se prostituían. Y en ese lugar tan lleno de tinieblas, Dios permitió el encuentro con el mejor evangelista de la época, Pablo, y Priscila y Aquila. En ese lugar. ¿Me están escuchando? Entonces, el lugar donde estoy puede ser un lugar que quizás no es tan agradable. De repente hay muchas tinieblas que están atacando, como Corinto. Era un lugar comercial, es decir, había cierta cantidad de dinero, pero también había idolatría. No era un lugar lleno de creyentes, pero en ese lugar Dios tenía preparado un horario para el encuentro entre Pablo con Priscila y Aquila. Así que, hermanos, empecemos a recordar esto. El horario de Dios, mi horario y el horario de mi región. El horario de Dios, mi horario y el horario de mi región. No hace falta estar preocupándonos por el futuro, porque con toda seguridad Dios va a obrar. Y si disfruto el horario de hoy, hoy empiezo a disfrutar el Evangelio, hoy empiezo a tomar la respuesta que cambia mi destino, Dios abre las puertas hacia el futuro. Entonces, hermanos, lo que el mundo necesita es personas llenos del Espíritu Santo. Ya hay mucha gente llenos de otras cosas. Ya hay mucha gente lleno de poder, ya hay mucha gente lleno de costumbre, ya hay mucha gente lleno de otras cosas. Pero el mundo necesita personas llenos del Espíritu Santo. Recuerden esto. Faraón en el tiempo de José, Faraón tenía magos, tenía sacerdotes,
tenía gente estudiada, tenía gente aprendida, pero Faraón no podía necesitar a ninguno de ellos. Faraón necesitaba ¿a quién? A José. Y cuando Faraón se encuentra con José, dice, ¿acaso hallaremos a otro en quien esté el Espíritu de Dios como este varón? Eso es lo que el mundo está necesitando ahora. Gente llena del Espíritu de Dios. Ya hay mucha gente lleno de afán, lleno de costumbres malas, lleno de malas intenciones. Está lleno eso el mundo ahora. Hace falta más gente lleno del Espíritu Santo. Y para esto, hermanos, lean un texto bíblico conmigo. Vamos a Romanos 16, 19. Los que tienen sus Biblias, lo leen conmigo. Romanos 16, 19. El último capítulo del libro de Romanos. Romanos 16, 19. Lo leemos todos juntos una voz. ¿Lo tienen? Romanos 16, 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Amén. En otra versión dice, sean astutos para el bien, inocentes para el mal. Astutos para el bien, inocentes para el mal. Hay personas que para hacer cosas buenas son un cero a la izquierda. No les sale nada bueno. Pero para hacer cosas malas son genios. Para estafar a otro, genios. Para engañar a otro, genios. Pero díganle algo, hagan algo bueno para Dios. No pueden. No pueden. Está escrito en la Biblia, no podemos crecer, no podemos madurar si solamente estamos pensando en lo malo. Sea negatividad, sea incredulidad, sea pensamientos negativos, tenemos que ser inocentes para esas cosas. Amén. Y no voy a estar preparado para el horario de Dios si somos astutos para el mal. No. Y peor aún, hermanos, si para el evangelismo y las misiones soy un cero a la izquierda. Si para el evangelismo y las misiones, para las cosas de Dios no puedo ser inteligente. No puedo ser astuto. Hay que orar. Amén. Hay que orar. Le dije, el mundo necesita más gente llena del Espíritu Santo. Amén. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a dar esos encuentros con los discípulos absolutos. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Lo hemos leído. Astutos para el bien, inocentes para el mal. Amén. Astutos para el bien, inocentes para el mal. Oremos y pidamos a Dios que nos vuelva así, que nos convierta en personas preparadas. Miren estos 3 puntos muy importantes. Mediten durante la semana. El mensaje no es solamente para hoy. Mañana, pasado, hasta el próximo domingo. Horario de Dios, mi horario y el horario de la región. Amén. Tengo que empezar a preparar mi estado espiritual. Todos los días levántense en oración, agradezcan a Dios. Todos los días levántense y pidan la llenura del Espíritu Santo. Todos los días tomen un capítulo de la Biblia y léanlo. No pueden leer un capítulo, un versículo. Si no pueden leer un versículo, ¿qué hacemos acá? Amén. Y verán que si nos levantamos así, Dios va a traer cambio en nuestras vidas. Amén. Es maravilloso escuchar los testimonios que los hermanos tienen, donde otras personas le dicen, ¿cómo has cambiado para bien? Porque antes no eras así. Y uno dice, pero
yo no he hecho nada. Más bien, Dios me ha dado dificultades. Y en esas dificultades que ha hecho Dios me ha ido moldeando. Ha ido rompiendo todo pensamiento que no necesitaba. Toda costumbre incorrecta. Y cuando pasamos esa dificultad y salimos victoriosos, los demás dicen, wow, ¿cómo has cambiado? Entonces, a veces pensamos que las dificultades vienen porque, no sé, de repente nos falta algo, pero en realidad Dios me da esa dificultad para moldearnos y para volvernos, como dice Romanos 16, 19, para volvernos más astutos para el bien e inocentes para el mal. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, tener los encuentros absolutos en el campo. Para esto ayúdanos a formar nuestro estado espiritual, que podamos ver tu horario absoluto, que podamos ver el horario preparado para cada uno de nosotros y el horario que tienes preparado para el campo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.